Queridos hermanos y hermanas, les presento el video con un pequeño pero, lo siento mucho, tuvimos problemas técnicos con el audio. Debería escucharse lo suficiente, pero va a haber bulla en el fondo, lo sentimos mucho y el siguiente video lo vamos a tratar de hacer mejor. Gracias. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Daniel Ampudia Lazo y este es el estudio de Ven Sígueme. Hoy vamos a estar tratando las secciones 10 y 11 de Doctrina y Convenios. Bienvenidos. Muy bien, acompáñenme, vamos a empezar con la sección 10, pero no vamos a leer directamente ahí, sino que primero nos vamos a ir al libro de Mormón y vamos a leer en 2 Nefi, capítulo 28, versículos 22 y 23. Y estoy entrando así, sin contexto, porque quiero que tengamos un principio bien claro primero y entonces vamos a contar qué es lo que está pasando. Sigamos. Dice, y he aquí, a otros los lisonjea y les cuenta que no hay infierno. Y les dice, yo no soy el diablo, porque no lo hay. Y así les susurra al oído hasta que los prende con sus terribles cadenas, de las cuales no hay liberación. Sí, son atrapados por la muerte y el infierno, y la muerte y el infierno y el diablo, y todos los que hayan caído en su poder, deben presentarse ante el trono de Dios y ser juzgados según sus obras, de donde tendrán que ir al lugar preparado para ellos. Sí, un lago de fuego y azufre que es tormento sin fin. Muy bien. ¿Por qué? Estamos leyendo esto porque debemos tener bien claro que Satanás existe, que es real, que es bien de verdad, que es una persona. Obviamente no tiene un cuerpo de carne y huesos como nosotros, pero este ser que solamente es de espíritu, que fue arrojado de la presencia de Dios porque pretendió quitarnos el albedrío que Dios nos había dado, trabaja activamente, sin descanso, de destruir la obra de Dios, que si lo decimos de otra manera, recordando cuál es la obra y la gloria de Dios, su propósito es que nosotros seamos miserables como Él es, que no obtengamos la vida eterna. Entonces, esos habían sido días bien difíciles para el profeta. Él, como les sugerí, leyendo en Santos, nosotros tenemos una perspectiva más general de lo que estaba pasando y aún más personal. Y de ahí aprendemos que José había recientemente perdido a su hijo, su esposa Emma tuvo un aborto espontáneo, entonces casi la perdemos a Emma en esa ocasión y José perdió a su bebé. Estaba muy triste por eso, entonces había tenido problemas con eso, estaba teniendo problemas con la esposa de Martin Harris, que hasta le puso un juicio por estafador, y también pasó la pérdida del manuscrito. Entonces cuando eso pasó, a José le fueron quitados las planchas y los intérpretes. Entonces, él había tenido un duro momento. Después de ello también pasaron las cosas que pasaron con Oliver, de las que conversamos la semana pasada. Entonces, Oliver también había estado así, tal vez un poco triste por las cosas que habían pasado. Sin embargo, José había tenido la madurez de aún la regañada que le pegó Dios mediante los intérpretes, por la cual él obtuvo revelación. Él decidió registrarlo y está publicado en Doctrina y Convenios, y fue lo que estudiamos hace un par de semanas. Sabiendo que José había sufrido todas estas cosas, que había tenido toda esta contra para la obra de Dios, es importante entender que el adversario tiene su versión de su obra, que como lo hablamos, es destruir la obra de Dios. Ahora, José había recuperado las planchas, había recuperado los intérpretes del ángel Moroni, se los volvió a entregar. Estaba de a buenas con Dios otra vez. Dios le había dicho que lo amaba y que él era su hijo y que su misión continuaba. Se le había entregado a Oliver para que él tenga ayuda
en la obra de la traducción, en la obra de sacar a luz el libro de Mormón. Sin embargo, las cosas pasan. Lo que vamos a estudiar hoy son las revelaciones que vienen después que se habían perdido los registros y que José, bueno, estaba en esto de qué vamos a hacer. Y del manual de estudio individual y familiar de Ven Sígueme, leemos lo siguiente en cuanto a Satanás. Satanás prefiere que olvidemos que existe, o por lo menos no reconozcamos sus intentos por influir en nosotros. Pero las palabras del Señor que se encuentran en Doctrina y Convenios, sección 10, revelan que Satanás se encuentra constante y activamente en oposición a la obra de Dios. Ok, entonces, el manual nos hace esta muy importante aclaración. Satanás pretende destruir la obra de Dios. Ahora sí, vamos a la sección 10 de Doctrina y Convenios. En los primeros versículos, versículos 1 al 3, es una breve introducción en la que se dice que José había perdido el Urim y Tumim y que había perdido el don para traducir no solamente los artefactos, sino su don dado por Dios para poder utilizarlos. Y Dios le dice que su mente estaba ofuscada. Entonces, esto viene después. Y me gusta muchísimo lo que le dice al profeta en el versículos 3 y 4. No obstante, otra vez te es restaurado. Procura, por tanto, ser fiel. Y sigue hasta concluir el resto de la traducción como has empezado. No corras más a prisa, ni trabajes más de lo que tus fuerzas y los medios proporcionados te permiten traducir, mas sé diligente hasta el fin. Aquí primero es un aplauso para José, que con su fidelidad recuperó el don para poder traducir, y Dios lo reconoce. Se le manda a trabajar, pero le da una cláusula, y yo no sé por qué en mi vida personal esta escritura, que no es el único lugar donde aparece, está en algunas partes, especialmente en Doctrina y Convenios, queda sonando. No corras más a prisa, ni trabajes más de lo que tus fuerzas y los medios proporcionados te permiten traducir, mas sé diligente hasta el fin. Este consejo tiene al final este asterisco, mas sé diligente hasta el fin. Esto no es un permiso de vagancia, no es usted hágale nomás. Dios ve los esfuerzos que hacemos y Él conoce nuestra capacidad. Él no espera de nosotros más de lo que podemos hacer. Y yo pienso que tal vez hay más de un líder en la iglesia, más de una mamá angustiada por sus hijos, más de un papá que no completa para las necesidades de su casa. En este tipo de circunstancias nosotros podemos sufrir con la presión de que no somos suficientes o no hacemos suficiente. Tal vez un presidente del Quórum de Elders pensando que no logra hacer que los hermanos hagan lo que necesita o lo que les conviene. Una presidenta de Sociedad de Socorro frustrada. Una mamá con hijos adolescentes que tal vez no hacen suficiente caso. Dios entiende. Ahora, como les decía, al final está el asterisco, mas sé diligente hasta el fin. No se trata de relajarnos, no se trata de comer, beber y divertirnos, pero Dios entiende y aún nos recomienda que trabajemos hasta donde podemos trabajar, y lo que está más allá, lo que se sale de nuestras manos, pues queda en manos de Él. Ahora, ese consejo continúa en el versículo 5. Dice: ora siempre para que salgas triunfante, sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. Hemos estado hablando de cómo Satanás se mete en nuestros asuntos, en los asuntos de Dios, y trata de destruirnos. Pero aquí Dios da la clave. Ora siempre para que salgas triunfante. Hemos hablado de la oración en muchísimas ocasiones y no es suficiente. Siempre va a hacer falta un poco más. Adicional a este peso y estas cargas de lo que les estaba hablando,
Cuando nos sentimos así, con todas estas cosas que nos aturden, que a veces sentimos que no alcanza, que no es suficiente, que no podemos, que no estamos haciendo lo que deberíamos. Si honestamente lo estamos haciendo, Dios nos consuela. Adicional nos recomienda, oren. Mediante la oración nosotros podemos encontrar la manera. Aquí dice, para que venzas a Satanás y para librarnos de sus siervos. Y ahí tenemos dos claves. Una es que la oración nos puede ayudar cuando Satanás nos está llevando la contra en la obra de Dios. Y dos, tenemos que entender de que hay personas que literalmente son siervos de Satanás. Ahora, aquí una aclaración. A veces pensamos que los siervos de Satanás es algún rockero que le gusta la música pesada, que viste de negro y anda con de pronto con cadenas, con pinchos y nos lo imaginamos así, todo fan de Metallica y alguna cosa. Uh, Esas no son. Y no está bien criticar a personas por sus gustos, de pronto porque si les gusta mucho la ropa negra o la música un poco fuerte. Y aquí en confidencia, mis hermanos, a mí me gusta bastante el rock. Y fui uno de los que estuvo en el concierto de Metallica cuando visitó Quito. Pero entonces no estamos hablando de ellos como los siervos de Satanás. A veces tenemos esta idea equivocada que son ellos. ¿Quiénes son los siervos de Satanás? Son todos los que previenen de hacer la obra de Dios. ¿Y quiénes entran en este grupo? Y por favor, siempre insisto en lo mismo. Cuando digo estas cosas, procuremos reconocerlas en nosotros mismos. No en pensar así, ay, el hermano tal, ese ha sido satánico. ¿Ok? No así. Eso no es lo que estamos hablando. ¿Okay? Cuando una madre, por ejemplo, equivocadamente no quiere que su hijo vaya a la misión porque lo va a extrañar mucho. Okay, esta mujer no es que se arrodilla y clama a Satanás o alguna cosa así, no es satánica en ese sentido, que es un poco hasta gracioso, pero está previniendo de que se cumpla la obra de Dios. Y en ese sentido nosotros debemos entender que esa influencia no es correcta y lo vemos. Si un chico no quiere ir a la misión, estoy hoy día con el tema de la misión. Si un chico no quiere ir a la misión porque ama mucho a su novia y no la quiere dejar, esas ideas son instrumentos en las manos de Satanás. Tenemos así un sinnúmero de casos en las cosas que se quieran imaginar. Ahora, hemos hablado de familiares, hemos hablado de nuestros propios deseos. Como decía Pablo, pecamos a veces de nuestra propia concupiscencia. Satanás ni siquiera tiene que hacer nada. Pero hay muchísimos de estos casos en los que Satanás se vale de personas, no necesariamente malévolas, maquiavélicas, pero las utiliza para cumplir con sus propósitos. En este sentido, yo he hablado hoy del presidente del Quórum de Élderes, de la presidenta de la Sociedad de Socorro, como llamamientos generales en la iglesia que tienen desafíos. Puede ser que el esposo de la presidenta de la Sociedad de Socorro no ayude para que ella tenga el espíritu y pueda prepararse para servir a sus hermanas. Puede ser el mismo caso el de la esposa del presidente del Quórum de Élderes. Ahora, otra vez, no estoy diciendo esto para que empiecen a imaginarse y a acusar gente, sino para que reconozcamos la influencia de Satanás en nosotros, no para acusar a alguien de satánico, sino para saber esquivar esta influencia. Ahora estamos hablando de todo esto porque Dios le advirtió a José. José estaba, bueno, ya tenemos el Urín y el Tumín, yo he recobrado el don, aquí están las planchas, empecemos desde el principio. Y Dios dijo, no, todo lo que ya hiciste la traducción y que se perdió, hay hombres inicuos, siervos de Satanás, que van a cambiar palabritas aquí y allá para que cuando salga a la luz el libro de Mormón ellos digan, miren lo que encontramos. Esta es una versión diferente, eso no es una traducción, eso es una creación.
Y vamos a ver lo que dijo el Señor en cuanto a eso. Vamos a Doctrina y Convenios, a la sección 10 mismo, el versículo 19. Así lo destruiremos, como también la obra, y haremos esto para que al final no seamos avergonzados y para obtener la gloria del mundo. Y el versículo 20. De cierto te digo que Satanás ejerce un gran dominio en sus corazones y los incita a la iniquidad contra lo bueno. Aquí vemos al Señor conociendo qué pensaban, qué planeaban, qué querían. No solo estos hombres, sino Satanás, que se había adueñado, que tenía una fuerte influencia, dominio, como dice las Escrituras, en el corazón de estas personas. Ahora, apliquemos las Escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Estas personas, dice, para que al final, cada vez que leemos para qué, significa que vamos a ver un propósito. ¿Con qué propósito estas personas inicuas estaban haciendo esto? Para que al final no seamos avergonzados y para tener la gloria del mundo. Por sus frutos los conoceréis. Y en este caso, aún antes del fruto, por sus intenciones también los conoceréis. Como les decía, apliquémoslo a nosotros. Cuando nosotros vamos a hacer algo, pensemos bien, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Son mis motivos sinceros? ¿Son reales? ¿O son para no ser avergonzado? ¿Son para tener la gloria del mundo? ¿Quiero yo hacer quedar a alguien mal para yo quedar bien? ¿Quiero yo correr con un chisme para yo quedar bien? ¿Para yo obtener la gloria del mundo? ¿Para yo quedar mejor? Cada vez que vamos a hacer algo y el Espíritu y la luz de Cristo obran en nosotros para detenernos un poco, estas son preguntas que debemos hacernos para saber. Ahora, pregunta para ustedes, pregunta para su familia, pregunta para el análisis. ¿En qué ocasiones he sentido yo la tentación de hacer algo por la gloria del mundo, para evitar mi propia vergüenza? ¿En qué momentos? ¿Qué cosas hice? ¿De qué me tengo que arrepentir? Y este es un buen ejercicio para ir perfeccionándonos, para ir mejorando quiénes somos, cómo somos. Sigamos con ese análisis, vamos al versículo 25. Dice, sí, les dice, engañad y acechad para poder destruir. He aquí, en esto no hay daño. Y así los lisonjea y les dice que no es pecado mentir para sorprender a un hombre en la mentira, a fin de destruirlo. Estas escrituras me gustan mucho porque yo les he hablado antes de dichos. En los dichos hay mucha sabiduría, pero también hay dichos que detesto con pasión, porque me parece que son los susurros del enemigo de toda justicia. Dichos como las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Son susurros de Satanás. Aquí vemos en el versículo 25, lo que acabamos de leer dice, engañad y acechad para poder destruir. Engañar y acechar. Interpretemos qué significa, de qué forma eso se aplica hoy a nuestra vida cotidiana, cuando hemos sido culpables de cosas así. En esto no hay daño. Esta es otra mentira de Satanás. Siempre nos dice, pero no vas a hacer daño a nadie. No pasa nada. Nadie va a saber, nadie se va a enterar, a nadie le pasa nada. Todos van a estar bien. Por último, vas a ser feliz. Porque siempre nos engaña creyendo que algo bueno vamos a obtener. Sigamos. Dice que los lisonjea, diciendo que no es pecado mentir para sorprender a un hombre en la mentira. Aquí dense cuenta de algo. Nosotros a veces nos imaginamos a otras personas como malévolas, maquiavélicas, con planes terribles. Y la mayor parte de las personas que hacen cosas malas tienen excusas que para ellos son válidas, tienen cosas que los justifican, que los hace pensar que lo que están haciendo
es bueno, es justo. Aquí vemos que Satanás le dice que no importa mentir para sorprender a alguien en la mentira. O en otras palabras, estamos tachando a alguien de mentiroso, pero nosotros estamos mintiendo para descubrirlo, haciéndome yo mismo mentiroso. Entonces, encontremos en nosotros mismos esta hipocresía. Y cuando la reconozcamos en alguien más, no es para acusarlo, sino es para darnos cuenta de que esa no es la influencia de Dios. Entonces, en otras palabras, el fin no justifica los medios. Yo no puedo hacer algo malo o cometer un pecado pretendiendo hacer una justicia o para llegar a una justicia. Ahora, alguien podría pensar en ejemplos clásicos de las escrituras, como Nefi, que tuvo que matar a Labán, y uno pensaría, bueno, pero Nefi cometió asesinato. Y ahí es donde hacemos una necesaria aclaración. Nefi era un profeta, de los que tienen visiones, de los que llegan a un estado espiritual extremadamente elevado. Nefi era el tipo de persona que un ángel venía del cielo para defenderlo. Ese Nefi estaba tan dispuesto a hacer lo que sea que Dios le pida, que lo que Dios hizo para probarlo fue ponerle una prueba bien difícil de decir, es necesario matar a Labán y lo tienes que hacer tú. Para nosotros, esa no va a ser la prueba. Para la mayoría de nosotros no estamos en una situación así. Mucho menos mentir, engañar, acechar o todas estas cosas. Si nuestro corazón se está volcando hacia algo así, no viene de Dios. Ahora, leamos una advertencia y con eso vamos a cimentar todo lo que hemos estado hablando. Vamos al versículo 28. De cierto te digo, ay de aquel que miente para engañar, porque supone que otro miente para engañar, porque no se exime a tales de la justicia de Dios. Pienso que con eso queda bastante claro. Las palabras de Dios al profeta fueron ay, ay. Así que cuando nosotros pensemos que estamos haciendo un bien, mintiendo a otra persona, conscientemente engañándolo, porque pienso que va a ser mejor así, no lo hagamos. Ay, de aquel. Entonces, mejor no. Ok. Ahora, vamos al versículo 43, y esto es para sentirnos súper en cuanto a la obra de Dios. Dice, no permitiré que destruyan mi obra. Sí, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. Escritura favorita. Y nos va a ayudar muchísimo cuando estemos otra vez en el servicio de la iglesia o en nuestra familia, cuando estemos así sufriendo para lograr las cosas. Esta promesa ayuda. Dios no va a permitir que se frustre su obra, con nosotros o sin nosotros. Preferible que la obra de Dios continúe con nosotros. Aquí lo que está pasando es que Dios le hace esta advertencia a José: mira, no vas a traducir otra vez lo que ya hiciste. Estos hombres inicuos están planeando hacer esto, sino que vas a continuar en adelante. Y ahí Dios revela un plan que tenía preparado por cientos de años. Cuando nosotros estudiamos el libro de Mormón, vemos que Nefi, cuando está escribiendo, dice: y escribo estas cosas para un sabio propósito de Dios, que no me ha dicho que no me va a revelar, pero él sabe. Luego, cuando Mormón y Moroni trabajan en el libro de Mormón, ellos también ven la misma cosa, como, bueno, si Dios quiere, Dios insiste. ¿De qué estamos hablando? La primera parte del libro de Mormón era el libro de ley. Era una narración de ley que escribió acerca de las revelaciones que él recibió, del mandato que le dio Dios, de cómo tomó a su familia, salió para el desierto, cruzó las grandes aguas, heredaron una nueva tierra. Era la perspectiva de ley de toda la primera parte del libro de Mormón. Ahora,
Nefi tenía eso, sin embargo, Dios le pide que él incluya su versión del relato, de la misma historia. Mi papá escribió eso, pero ya, pues yo también voy a escribir que él tuvo revelaciones y yo obtuve mi testimonio, pregunté a Dios, decidimos obedecerle, salimos al desierto, nos regresamos, pasó con Labán eso, cruzamos las grandes aguas, nos establecimos en esta tierra nueva. Nefi no supo por qué eso debía incluirse. Mormón tampoco, dijo, tenemos dos veces la misma historia, la versión de Ley, la versión de Nefi. Bueno, ahí está. Dios lo sabe. Lo supo desde el principio, lo supo miles de años atrás. Cientos, como 1800, no sé, 2000, más años, 2400 años antes. Dios conoce el fin desde el principio. Y para él, este hecho de que a Martin Harris se le iba a perder parte de la traducción, el hecho de que José iba a ser vulnerable a esa tentación, a la presión social, a la presión de su amigo, al que quería agradar, al que quería respetar. Dios sabía todas esas cosas y había preparado un medio. Y a mí esto me enseña varias cosas. Me dice que aun si yo me equivoco, Dios ha preparado una vía en mis debilidades. Él sabe, yo me voy a equivocar en esto, me voy a equivocar en lo de acá, pero Él va a cuidar a mi familia. Si soy fiel hasta donde Él me lo exige, si logro ser suficientemente, como lo leímos al principio, si logro ser diligente, tal vez no perfecto, pero diligente, aún con estos pequeños errores que yo cometa, Dios va a proteger su obra y va a proteger a mi familia. Porque ya lo sabe. Y su sabiduría es superior a la de Satanás. Satanás creyó que estaba chéverísimo. Dijo, ajá, lo logré, lo seduje a José por medio de Martín y tengo a estos hombres inicuos y los tengo en mis manos y estoy haciendo este plan y voy a destruir la obra de Dios. Y Dios estaba así. Ya sabía, José, haz esto. Tenemos tremendo director técnico. Si nosotros buscamos, podemos encontrar cosas así en nuestra propia vida. Así que ejercicio. Para ejercicio personal, ejercicio familiar, para mi estudio, para el estudio con la familia. ¿Qué momentos en mi vida yo he notado estas cosas? Que Dios conocía el fin desde el principio. Que la obra no se iba a detener, que mi familia iba a ser bendecida y protegida. Y si nos acordamos, sería chévere que me comenten algunas de esas cosas ahí en los comentarios. Me encanta leerlos. Realmente me glorío en estas cosas. Me hace sentir súper chévere. Yo no tengo afiliación deportiva, no hay un equipo al que yo me deba. Que en mi país usualmente los equipos grandes son Barcelona, Emelec, Liga y bueno, hace años el Nacional, no sé cómo esté ahora. Así de distraído estoy yo del fútbol. Yo no tengo una afiliación, alguien a quien aplaudir así en deportes. No digo que sea malo, pero yo no lo tengo. Pero en el Evangelio sí. Estamos en el equipo ganador porque estamos con Dios. Ahora, vamos a los versículos 62 y 63. Avancemos y aquí hay algo con lo que quisiera cerrar esta sección. Sí. Y también sacaré a la luz mi evangelio que les fue enseñado, y aquí no negarán lo que tú has recibido, sino que lo edificarán, y pondrán de manifiesto los puntos verdaderos de mi doctrina. Sí, y la única doctrina que hay en mí. Y hago esto para establecer mi evangelio, a fin de que no haya tanta contención. Sí, Satanás incita el corazón del pueblo para que contiendan sobre los puntos de mi doctrina, y en estas cosas hierran, porque pervierten las escrituras y no las entienden. ¿Por qué me gustan muchísimo estos versículos y me recuerdan mucho
cuando estudiamos el año pasado Tercer Nefi capítulo 11. Nosotros vimos, cuando estudiamos eso, las tres cosas que fueron lo primero que Jesucristo enseñó a la gente aquí en las Américas. Lo primero fue el testimonio, y justo hablamos de eso también en el estudio de la semana pasada. Jesucristo da testimonio de sí mismo, declara la autoridad del sacerdocio y se la da a Nefi, ¿okay? Y tercero les dice: no peleen, no más contiendas, dejen de pelear. Satanás es el padre de las contiendas y de las mentiras. Yo no, se acabó. ¿Okay? Y aquí, cuando el evangelio está siendo restaurado, vemos otra vez el mismo principio. Sacaré a la luz mi evangelio que les fue enseñado. Eso es lo que dice en el versículo 62. Entonces vemos ¿de qué está hablando? De la restauración. Y en el versículo 63, hago esto para establecer mi evangelio a fin de que, otra vez, a fin de, para que, todo esto significa con el propósito, estoy haciendo esto porque, para, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿O por qué sale a la luz otra vez el evangelio? A fin de que no haya tanta contención. He hablado de líderes, he hablado de familias, hemos hablado de relaciones familiares y relaciones de líderes hacia su gente y cosas así. Uno de los puntos más importantes es que Dios hace todo esto para evitar la contención. ¿Cuál es el propósito? Si nosotros hablamos de cuál es el propósito del evangelio, de la restauración del evangelio, podemos hablar de la misión tripartita de la iglesia, que es algo que debemos tener claro. El propósito de todo es que nosotros podamos volver a nuestro Padre Celestial. Volver a Él y poder estar con Él. No solo ser llamados a juicio por Él y luego que nos regañen, vayamos por ahí, sino poder estar con Él. El fin de la iglesia es que todos puedan venir a Cristo y ser perfeccionados en Él. Esta misión estaba dividida en tres misiones, que era predicar el evangelio, perfeccionar a los santos, redimir a los muertos. ¿Okay? Este es el propósito de todo. Y está organizado. Así lo vemos como, claro, hay un orden de todas las cosas. Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. ¿Okay? Dentro de toda esa obra, dentro de toda esa misión, se nos revela el evangelio, se saca a la luz el evangelio, se nos enseña para que no haya tanta contención. La ironía es que Satanás o nuestra propia concupiscencia nos lleva aún en el servicio de la iglesia a traer la contención. A que nosotros peleamos, contendemos, discutimos en cuanto a los puntos de la doctrina, aún el domingo en la capilla. Y ojo, no estoy hablando de una discusión en la que nosotros intercambiamos ideas y pensamos cómo será esto, cómo será lo de acá, qué idea tiene usted, hermano, qué chévere, cuál es su opinión, hermano, me gusta, veamos cómo pueden juntar. Hay cosas de las escrituras que aparentemente son incongruentes y cuando las analizamos nos damos cuenta que no. Eso no es contender. No estamos hablando de esa discusión. Cuando lo estudiamos en el libro de Mormón lo vimos claro, es contender con ira unos contra otros. Y el propósito de Dios es que eso se acabe. Entonces no peleemos con la gente de nuestra familia, no permitamos que nuestros hijos peleen entre ellos. Otra vez, eso lo estudiamos bastante en el libro de Mormón cuando vimos el discurso del rey Benjamín. Ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos ni desnudos, ni que contiendan con ira, sirviendo al diablo. Nuestro mensaje no es de contención, no es de pelea. No estamos para eso. Más bien, para eso se nos está enseñando
el Evangelio. Para eso se nos enseña la doctrina, para que no haya contención. Ok, entonces, esta parte debería ser de análisis individual, familiar, pero también debería ser de metas. ¿Qué me voy a proponer yo? Cuando lo hablo en casa, familia, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer para que en esta casa no sirvamos a Satanás? Para que aquí en el hogar no haya contención. La meta para el obispo puede ser, hermanos del consejo de barrio. Vamos a evitar la contención en el consejo. No va a existir. ¿De qué maneras lo vamos a hacer? En el consejo de barrio se puede hablar también así, hermanos. ¿Cómo vamos a hacer que las familias de la unidad no tengan contenciones? Ni unas con otras, ni dentro de ellas. Muy bien, y con eso damos por terminada la sección 10 de Doctrina y Convenios. Vamos a la 11.